El grupo FEMSA, que es una de las compañías que tiene mayor consumo a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial en refrescos y bebidas azucaradas, ¿no? O sea, como los jugos, entre otros, ¿no? Bueno, bebidas energetizantes como pues el Power ese, ya ustedes conocen, no voy a dar el nombre de la marca. Bueno, pues provoca primeramente daños a la salud y al mismo tiempo tiene la cura, dicen en esta publicación de pie de página. Algo que le gusta jugar de doble sentido a este grupo que, pues Alejandro Calvillo sigue siendo, bueno, no Alejandro Calvillo, no, el famoso Diablo, que sigue siendo el jefe, y el apodo pues habla de cosas que pues, leyendas que se habla de él, de situaciones muy lamentables, como sobre todo el robo de agua que están haciendo en San Cristóbal de las Casas y que ya los está dejando sin ese vital líquido y los hace consumir más refresco allá en Chiapas. Pero bueno, esta empresa, según menciona a pie de página a través de José Ignacio de Alba, vende los productos que causan las principales enfermedades mortíferas en México, pero también es una de las compañías con más farmacias en el país. El negocio redondo se teje gracias a sus relaciones político-empresariales, advierte Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Con la llegada del COVID-19, las autoridades sanitarias de México advirtieron que la mortalidad sería mucho más alta que en otros países del mundo. La razón, los mexicanos ya eran portadores de enfermedades crónicas causadas principalmente por el alto consumo de bebidas azucaradas. La mortalidad promedio en el mundo a causa del COVID-19 es del 6.2 personas por cada 100.000 habitantes, pero en México la cifra se eleva a 10.7, según ha explicado el subsecretario de Salud Hugo López Gatell. El funcionario aseguró que en una de las conferencias vespertinas llegaron a la epidemia de COVID con estragos prolongados de mala alimentación. Por eso se ha aumentado mayormente las defunciones, pero también el número de contagios. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, a que empresas como esta, entre otras, pues siguen haciendo las mismas prácticas. Y como el desgobierno federal pues no les puede hacer nada, porque ya saben, el famoso pacto, pues Hugo López Gatell pues encubre ese pacto y sale a decir cosas que jamás han hecho o ha parado esta situación. Y no es subirle el impuesto al refresco porque lo van a seguir consumiendo, es buscar una cultura que disminuya esto o buscar otras alternativas en las cuales estos no se sigan aprovechando, porque además déjenme decirles que tampoco pagan impuestos, no pagan todos los impuestos, pagan una cierta parte, pero no pagan la totalidad. Y los condonan y los condonan y los siguen condonando. Por eso crecen sus tienditas Oxxo, que también son parte ilegales. Por eso cuando las cierran por falta de cumplimiento de algunas reglas, pero aún así pues, lo siguen, no les han puesto una sanción o un alto ante situaciones que pues siguen pasando. Pero bueno, el funcionario informó que 600,000 personas mueren cada año, la mitad de estas muertes, 300,000, están relacionadas con una mala alimentación. El principal distribuidor de bebidas azucaradas en México es la Compañía del Fomento Económico Mexicano, llamado FEMSA, que según datos de esta empresa en el país, tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas. Entre sus principales productos están Coca-Cola, Jugos del Valle, Sprite, Fresca, Fanta, Vitamin Water, productos lácteos Santa Clara, la Heineken y la Powerade. Fíjense nomás. Pero la empresa regiomontana no solo es la embotelladora más grande del mundo de la marca Coca-Cola, también posee la marca Oxxo, con más de 19.598 tienditas en México y en otros países de Sudamérica, que también, por cierto, perjudica a las tiendas de la esquina y a otros negocios, ¿verdad? Por esa razón, compas, se tiene que poner también un alto porque nos dejan más miserables y los que queremos abrir tienditas no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque llega un Oxxo y prefieren más el Oxxo pues por las recargas, por algunos productos y pues atrae a los, entre comillas, a los que se sienten ricos, ¿no? Para no decirlo de otra manera, ¿verdad? Para no decirlo de otra forma y no quiero ser grosero. Además de las gasolineras Oxxo Gas, FEMSA logró colocarse en rubros comerciales indispensables, tanto que
que aún con la pandemia aumenta sus ganancias según el primer informe trimestral que hizo FEMSA en 2020 a la Bolsa Mexicana de Valores, pues supuestamente tuvo un incremento del 5.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro del comunicado, el director general de FEMSA, Eduardo Padilla, explica que el día de hoy la mayoría de las operaciones tienen permitido operar dada su naturaleza esencial. Uno de los rubros que ha destacado de la empresa es su división de salud, que aumentó unas ganancias de casi 20% comparado con el primer trimestre del año pasado. En México opera bajo las marcas Generix Farmacia, Farmacom, Farmacias Moderna e ISA Farmacias. Varias de estas funcionan con consultorios médicos, un negocio poco regulado en los días de pandemia. Alejandro Calvillo lleva años en una cruzada en contra de la industria de comida chatarra en México. Dirige la organización ciudadana El Poder del Consumidor, que aboga por los derechos de los consumidores. Calvillo explica en entrevista que FEMSA se ha dedicado a lucrar con la salud de las personas gracias a su relación con el poder. Definitivamente FEMSA ha sido el determinante en las políticas públicas de salud. Su papel ha sido bloquear leyes, cooptar a las autoridades de salud. La Secretaría de Salud y COFEPRIS estaban totalmente al servicio de FEMSA. Hay que decir que esta administración esto se cortó. Calvillo explica que el propio Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por cierto familiar, bueno, ahí luego les explico ya más adelante, fungió como director de FEMSA hasta el año 2018. Pero Calvillo relata que las conexiones políticas de la empresa regiomontana son hondas. Buena parte del cabildeo de FEMSA en el Poder Legislativo, explica, se logra gracias a la empresa del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Alimentos con México. La empresa de asesoría fue fundada por Isaac Chertorivsky, padre del exsecretario de Salud en la administración de Felipe Calderón, Salomón Chertorivsky, que por cierto trabajó en el desgobierno de Mancera. Acuérdense, y creo que también por ahí anda con, no sé si con Claudia Sheinbaum, ahí hay que investigarlo. FEMSA junto con México, creo que no, nada más fue con Mancera. FEMSA junto con México, así se llama, se dedican a bloquear todo tipo de medidas en materia de bebidas y alimentos, como la publicidad dirigida a niños o la oposición que siempre tuvo al regular los alimentos en las escuelas. También dentro de la industria del alcohol, acusa Calvillo. El exsecretario de Salud Chertovsky ha organizado durante la contingencia sanitaria una serie de eventos por internet con otros exfuncionarios de salud como José Narro, Julio Frenk y Mercedes Juan, en los que han criticado la estrategia del actual gobierno federal contra la pandemia, pero también hipócritamente apoyados por este grupo. En un artículo publicado esta semana, Calvillo expresó: el exsecretario de Salud se muestra como toda una autoridad en materia de epidemiología, olvidando su papel como funcionario público en la política de salud frente a las epidemias de obesidad y diabetes que en esos años ya estaban provocando la muerte mínimamente de 15 personas por hora. Calvillo dice que FEMSA se ha aprovechado de las llamadas puertas giratorias para hacerse de poder. Durante muchos años, relata, el principal cabildeo de la empresa fue Genaro Borrego Estrada, exgobernador de Zacatecas y expresidente del Narcopri. Actualmente a su favor juega Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación en la administración del títere y delincuente Enrique Peña Nieto, y un hombre que conserva buenas relaciones con el actual gobierno. Ojo, por eso hay cosas que ha dejado de hacer el desgobierno federal y no ha cumplido con lo que había dicho, llevar a juicio a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué creen? Ahí tienen el primer punto, Árale. Para los pejes que siguen sin entender. Coca-Cola y FEMSA dominan mucho las posiciones de Conméxico, que tiene cabildeos de manera permanente en el Congreso y mantenía una influencia fuertísima en la COFEPRIS de Michael Arriola y en la Secretaría de Salud con Narro y Mercedes Juan, dice Calvillo. Conméxico actualmente está dirigido por Jaime Zabludovsky, quien fuera subsecretario de Economía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso a Jacobo y su hermano Abraham pues hacían de lo que se les venga en gana en las noticias, por eso defendían mucho al PRI, ¿se acuerdan? Bueno, pues ya saben por qué, ¿verdad? Y subjefe del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio. Explica Calvillo, cuando sale de ahí pasa a estar enfrente de Conméxico. Ya les hizo el servicio público en un tratado que le abrió las puertas a la industria de las comidas chatarras, y el favor se paga cuando entra al servicio de Conméxico. Ellos son los que han bloqueado todo intento de regulación. ¿Qué criterios se han utilizado para la implementación de políticas públicas en materia de salud?, le pregunta.
Lo que se ha hecho es una simulación. Calvillo destaca que en 2013, cuando Peña Nieto anunció la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, el llamado Gobierno Federal invitó a la industria de alimentos chatarra a diseñar las estrategias como el etiquetado de productos y regulación de productos chatarras en la escuela, la regulación de publicidad dirigida a niños y el pago de impuestos. FEMSA es responsable de estas enfermedades crónicas que se padecen en México. Tiene una gran responsabilidad. Las bebidas azucaradas representan el 70% del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos. Somos de los mayores consumidores de bebidas azucaradas. Hay un estudio. Forma parte de una iniciativa internacional que calcula 40,000 muertes anuales en México ligadas al consumo de bebidas azucaradas en México. Uno de los problemas para regular la industria es que siempre se han negado la evidencia científica. Se dedican a darle dinero a científicos que los favorecen a ellos, y la idea es patrocinar a asociaciones de salud, como por ejemplo Nestlé, patrocinando a pediatras. Por eso impulsaron el consumo de leche de fórmulas. Y bueno, ellos hacen negocio porque compran farmacias, porque se están dando cuenta que la gente está muy enferma y salen con su doble moral a decir, pues vamos a hacer negocio con la salud y sacamos más dinero, sobre todo por la diabetes. Es una relación totalmente directa. Paradójicamente, la mayoría de las farmacias de FEMSA se encuentran en sitios donde hay alto consumo de bebidas azucaradas y problemas de salud, principalmente en Veracruz y la península de Yucatán. Me voy a saltar esto porque viene otra situación. Hay una diferencia con la cuarta T. La Secretaría de Salud dejó ser la puerta abierta a estas empresas. Estaban dentro de la Secretaría de Salud. Una de las principales personas que acabó con esto es el doctor Hugo López-Gatell. Por eso también recibe tantos ataques. A ver. Ahorita les explico esa situación. Desde antes de la pandemia ya venía con ataques muy fuertes. Desde el inicio lo quisieron cooptar y desde el principio dijo que no. Me voy a detener aquí tantito. Vamos a ver. Si los ataques fue por este grupo de FEMSA, ok. Qué bueno que los paró, entre comillas. Ahora, si va a generalizar, Alejandro Calvillo, ten mucho cuidado, porque también ha ocultado datos tu amigo, o no sé si es tu amigo o tu compañero, como se llame, ha ocultado datos. Eso no lo exime ni lo hace víctima. Que si el grupo empresarial se aprovechó de lo que nosotros los mexicanos nos dábamos cuenta, son hipócritas ellos y ellos deberían de guardar silencio y callarse la boca. Que se vayan a echar veneno a otro lado. Pero no puedes generalizar los ataques que no han sido ataques, han sido críticas. Ataques es desearle mal a este güey, decirle que ya mejor se muere, decirle cualquier cosa. Nosotros no hacemos eso. En ningún canal de los que hemos criticado al gobierno federal, que no pertenecemos a ningún partido, le hemos deseado el mal a alguien. ¿Que hemos criticado? Sí, compas, pues tenemos que hacerlo. Pero esta situación que también Hugo López-Gatell no le ha puesto un freno, tampoco el desgobierno federal, a estos grupos para pararles el monopolio. Si realmente lo hiciera López Obrador, el grupo FEMSA ya hace mucho ya hubiera empezado a dar pataletas. Y es que eso a lo que le tiene miedo. Y ese es el problema de López Obrador. Le tiene mucho miedo a este tipo de empresas. Entonces, si no confía en su habilidad, entre comillas, si no confía en que la mayoría de los mexicanos pues, le vamos a agradecer, pues vamos a seguir diciendo que es cómplice. Aunque le hayan puesto un alto entre comillas. Esto no es suficiente, compas. Estos siguen aprovechándose de la situación que se vive ahorita con la enfermedad del COVID-19. Pero en fin, hay gente que no, sí, es que tú todo le quieres ver mal. No es que yo le quiera ver mal, es que yo tampoco puedo estar aplaudiendo como foca, ni tengo por qué aplaudir cosas que se deben de hacer, ya que recibe, además de remuneración, en la ley lo dice. Tú tienes que ayudar a la gente a que se encuentre bien y que tenga lo más, o sea, que tenga una vida lo más justa posible. Tampoco te pedimos lujos, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es tener una vida, que estemos tranquilos, que estemos en paz, que podamos trabajar, que podamos hacer muchas cosas que no perjudiquen a nadie. El problema aquí es que no les ponen un freno total. Es un freno nada más de tantito, pero todavía está en
en drive, ¿no? Nada más le estoy poniendo el freno así con mi pie, pero todavía sigue en drive. ¿Sí me entienden esa situación de la, como una analogía de autos, ¿no? Bueno, pues así, porque no le ha puesto un freno total, ¿eh? Eso es mentira. Y Alejandro Calvillo, pues obviamente como buen, como parte del desgobierno federal, pues le tiene que maquillar tantito. Ese es el problema. O sea, todo lo que ha dicho sí, pero pues también no has puesto una crítica y decir, bueno, tienen que frenarlos totalmente, ¿no? Pero bueno, saludos, compas.